Para empezar este píldora, me gustaría plantearles una pregunta, y es que si han escuchado alguna vez qué es la nueva agricultura. Bueno, lo que sí sabemos y tenemos claro es el reto que atraviesa la agricultura del momento. Es un reto de afrontar una demanda sin precedentes de alimentos por parte de la sociedad, y no solo el reto está en producir más y mejor alimentos, sino hacerlo también de manera sostenible, haciendo una reducción de esto para proteger el medio ambiente. Entonces emerge un nuevo concepto, que es el concepto de la nueva agricultura. ¿Por qué? Porque no podemos alimentar el mundo de hoy con la agricultura de ayer. Esta nueva agricultura, para nosotros, para Azur, es una nueva agricultura en la que damos un valor especial y superior al agua, porque consideramos que el agua es el vehículo de esta consecución de la productividad, de la calidad y de la sostenibilidad. ¿En qué consiste? Vamos a dar un poco más de detalles, ¿no?, de esta nueva agricultura, ¿no? Y es en qué consiste el dar más valor al agua para dar más valor al cultivo y más valor al negocio. Más valor al cultivo significa aumentar la cosecha, aumentar la superficie cultivada con la misma dotación de agua. Más valor al cultivo significa ser más productivo, producir más kilos por hectárea. Y además, más valor al cultivo significa aumentar la calidad, aumentar aquellos parámetros, aquellos requisitos que la sociedad establece en cuanto a la calidad de la comida, de la producción. Y más valor al negocio significa un negocio más digital. A través de la cultura del agua hacemos un negocio más digital, que dispone de datos, unos datos que nos van a hacer tener mayor fiabilidad, mayor precisión en las decisiones que se toman, decisiones agronómicas y decisiones en el negocio del empresario agrícola, el empresario que es el agricultor. Más valor al negocio significa conseguir un negocio sostenible. Es que la agricultura, el negocio de la agricultura, ¿será sostenible o no será? Y por último, más valor al negocio significa siempre un foco en generar un crecimiento en el negocio, en la empresa agrícola, ¿sí? Y bueno, llevo probablemente ya 2 minutos hablando de la nueva agricultura, de esta cultura del agua para esta nueva agricultura, y el título era Digitalización del riego para la nueva agricultura, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Dónde se ubica esta digitalización del riego? Pues simplemente la digitalización del riego, que es nuestro nicho, es nuestra especialización, es una herramienta más de esta cultura del agua. ¿Y por qué es importante digitalizar el riego? Pues además de... Bueno, podría hablar de muchos puntos, pero me voy a quedar con 5, los 5 más importantes. ¿Y por qué es importante digitalizar el riego? Pues porque vamos a ser más rentables, nuestro cultivo nos va a dar más rentabilidad, ¿vale? ¿Cómo? Principalmente reduciendo costes de insumos, reduciendo consumos y por tanto costes. Los precios agrícolas, ya sabemos la volatilidad que tienen, es algo que no podemos controlar, pero sí nos tenemos que ir a reducir consumos para reducir costes. ¿Por qué es importante, además de aumentar la rentabilidad del cultivo? Porque vamos a optimizar más el uso del agua. ¿Cómo conseguimos la optimización en el uso del agua? Pues evitando infiltraciones profundas, evitando la escorrentía, evitando las acumulaciones de agua en superficie y así evitando evaporaciones innecesarias. El agua es el vehículo de los nutrientes. Otra ventaja de digitalizar el riego es aumentar la asimilación de estos nutrientes. ¿Por qué? Porque al igual en paralelo al agua
vamos a conseguir evitar infiltraciones, lixiviaciones de nutrientes y también vamos a evitar bloqueos por las condiciones principalmente de pH, conductividad y temperatura del suelo. Después lo iremos viendo paso a paso. Además, vamos a aumentar la sanidad vegetal. ¿Cómo? Prediciendo plagas y enfermedades. Y por último, y muy importante, vamos a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a disponer de una información y un análisis de esa información. Y a lo mejor ustedes están preguntando por qué, si estamos hablando de la digitalización del riego, estamos hablando de sanidad del cultivo, ¿no? Aspectos de la nutrición vegetal, ¿no? Y es que aquí es muy importante mencionar que no podemos hablar de la digitalización del riego de una manera aislada. Hay que hablar de una manera más generalista, ya que el agua del riego es el transporte de nutrientes. El agua del riego es el transporte muchas veces de fitosanitarios que vamos a conducir a través del sistema de riego para evitar enfermedades de suelo. Y también otro ejemplo es que la práctica de riego muchas veces influencia en el estado sanitario del cultivo por la humedad que se produce en las partes más bajas de la línea de producción, la línea del cultivo, ¿no? Entonces, el riego va relacionado con las demás prácticas culturales que se hacen a nivel de la parcela, a nivel de la finca, ¿sí? Por eso todo el rato se va a estar dando un enfoque más amplio, ¿vale? Concretamente, ¿cómo digitalizamos el riego? Digitalizamos el riego utilizando una precisión atmosférica. ¿Qué es esto de la precisión atmosférica? Pues es conocer la información meteorológica del entorno, del ambiente de la planta, a pie de parcela. ¿Por qué? Porque vamos a lograr anticiparnos, con esta información precisa, vamos a lograr anticiparnos a un golpe de calor con un riego, por ejemplo, o a una helada, o a cualquier evento que pueda perjudicar al cultivo. Podemos planificarnos también, porque logramos saber cuándo es el momento adecuado para hacer un tratamiento fitosanitario, cuándo es el momento adecuado para dar ese riego. Y además conseguimos hacer un análisis del cultivo, del estado de actividad del cultivo, cuándo está evapotranspirando y por tanto cuándo es el momento óptimo para hacer una aplicación de agua y nutrientes. Podemos saber la acumulación de horas frío para saber el estado productivo del cultivo, ¿vale? Un segundo punto de cómo digitalizamos el riego es consiguiendo una eficiencia en el suelo. Todos conocemos que el suelo es el medio el medio de soporte de la planta, el medio donde habita el sistema radicular y es el medio que aporta siempre el agua y nutrientes a la planta. Entonces es muy importante asegurar una disponibilidad de los nutrientes y del agua gracias al monitoreo continuo y en tiempo real del pH, la conductividad y la temperatura, ¿vale? Son parámetros que son fundamentales para asegurar y garantizar esta disponibilidad. Por ejemplo, conseguimos también evitar la salinidad, la salinización de los suelos, porque vamos a conocer cuándo hacer un riego de lavado que saque las sales del perfil hacia abajo. Y todo esto, ¿por qué? Porque lo que vamos a intentar continuamente es mantener nuestro suelo vivo, conservarlo a largo plazo, ¿sí? Un tercer punto es que la digitalización del riego abarca también el conseguir una protección del cultivo, ¿no? Garantizar el bienestar y el desarrollo de la planta es fundamental. No hay un riego efectivo si la planta no está sana. Y esto es importante conseguirlo mediante un seguimiento. Por ejemplo, cuando se aplican riegos a la vid en una fase con mucha temperatura y mucha humedad, es muy fácil que se den enfermedades criptogámicas.
Por tanto, es necesario seguirlas y tener la capacidad de predecirlas y tener esa capacidad de anticipación, ¿vale? Un cuarto punto de esta digitalización del riego es a garantizar la sostenibilidad de la solución nutritiva. Es importante saber cómo, cuándo y cuánto, cómo y dónde aportar la solución nutritiva a la planta, ¿no? Entonces hablamos de bionutrición. ¿Qué es esto de la bionutrición? Ya no hablamos de fertirriego, hablamos de bionutrición. Aparece la figura del biofertilizante, del bioestimulante, que viene a sustituir al fertilizante convencional. Y una vez que la tendencia, por demanda de una sociedad cambiante, que va cambiando sus tendencias y sus requisitos, pues la tecnología también tiene que evolucionar en paralelo, ¿no? Y para que esta bionutrición sea posible, pues la tecnología, como decía, evoluciona y evoluciona la manera en que tenemos que hacer esta bionutrición. Ya pasamos de controlar los parámetros básicos de pH, conductividad y temperatura, y ya es necesario ampliar el monitoreo a turbidez de la solución nutritiva, a densidad de la solución nutritiva, ¿no? Ya son parámetros que vamos a tener que ir incorporando y manejarlos en tiempo real. Y todo con el objetivo de hacer llevar esta bionutrición directamente al punto de aplicación, que es el sistema radicular. Y ya de una manera más integradora de todo lo que hemos visto hasta ahora, llega la digitalización como medio de fiabilidad, como medio de una plataforma de gestión integral, de control integral de la práctica de riego, en base a toda esta información que recopilamos, que es conocimiento, para hacerlo de una manera cada vez más inteligente y más autónoma, ¿sí? Y bueno, llegados a este punto, ¿por qué la digitalización del riego y por qué Azud de la digitalización del riego, ¿no? Y bueno, lo primero de todo es mencionar que un punto muy importante es la experiencia que tiene Azud en el sector, ¿no? Son 40 años de bagaje y son más de 100 países en los que estamos presentes, donde captamos mucha casuística y donde conseguimos recoger toda la variedad de casos para luego trasladarlos al mundo entero, ¿no? Un segundo punto es el compromiso que tenemos con el productor y su ecosistema. Antes mencionaba que la digitalización del riego es un aspecto mucho más transversal, ¿no? Entonces, al agricultor que le interesa regar de manera inteligente, también le va a interesar conseguir la planta que sea resistente a una escasez hídrica. Por lo tanto, este es un ejemplo que ilustra muy bien que el productor y su ecosistema es algo que necesitamos para aprender, porque siempre mantenemos esta idea de el conocimiento está más fuera que dentro. Entonces, la colaboración con el sector es una manera muy buena de nosotros aprender y tomar el pulso a las necesidades del mismo. Y en un tercer punto, ¿vale?, de por qué Azud en digitalización, es la tecnología. Esto, ¿cómo se va a entender mejor? Nosotros somos fabricantes de sistemas de riego y de tecnología de riego. Y como fabricante dominamos una industria, tenemos que producir, tenemos que fabricar. Y venimos de digitalizar la industria, venimos de digitalizar nuestra industria.
y convertirla de una industria 3.0 a una industria 4.0. Esto nos da mucha confianza porque ya lo hemos hecho y por qué no vamos a abrirnos a la digitalización de la agricultura, el transformar de esta agricultura 3.0 a una agricultura 4.0. Un segundo punto es la especialización que tenemos en técnicas innovadoras de riego. Esto es el riego por goteo subterráneo, el riego por goteo de agua regenerada y, por ejemplo, también el riego deficitario. Y bueno, por último, y muy importante, son las personas. Disponer de un equipo multidisciplinar que está en este proyecto, en este reto de la digitalización, es muy importante para nosotros. Al final, el compromiso que tenemos con el productor y la pasión con la que hacemos esto es mérito del equipo de Azul, de las personas de Azul, de la cultura de Azul en general. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias.